¿Qué ocurre realmente cuando una mujer decide por voluntad propia permanecer soltera por el resto de su vida? ¿Se libera o desafía algo que el inconsciente colectivo aún no ha aprendido a aceptar? Esa elección, que parece simple, despierta fuerzas invisibles, miedos antiguos, juicios silenciosos, ecos de una sociedad que siempre enseñó que el valor femenino nace en el espejo del otro. Pero ¿y si Jung tuviera razón, y el verdadero encuentro no fuera con el otro, sino con el propio inconsciente? Desde el inicio de los tiempos, se le enseñó a la mujer que el amor es una conquista, un destino, una corona. Pero ¿qué sucede cuando ella rechaza el papel de musa, esposa, madre, y decide ser su propio mito? El mundo comienza a mirarla con extrañeza. Las miradas ajenas intentan descifrarla, como si su libertad fuera una anomalía. Es que una mujer sola, según Jung, toca el arquetipo de la gran madre, aquella que es completa en sí misma, que engendra sin depender, que nutre el espíritu y no el ego. Y eso, para muchos, es peligroso. En el silencio de la soledad elegida, algo profundo despierta. No se trata de ausencia de amor, sino de su transmutación. La mujer soltera, consciente de su elección, transforma el amor romántico en amor simbólico, una energía que regresa hacia adentro, alimentando el self, la totalidad interior. Es un proceso de individuación que pocos se atreven a enfrentar, pues exige mirar las sombras, cuestionar los propios deseos y reconocer cuánta dependencia emocional fue disfrazada de afecto. Pero hay un detalle que pocos perciben. Cuando una mujer se elige a sí misma, el mundo intenta castigarla con etiquetas. Llaman fría a lo que es solo centramento, arrogante a lo que es autoconocimiento, solitaria a lo que en verdad es plenitud. Es el inconsciente colectivo intentando restaurar el orden perdido. El orden en el que la mujer solo existía si estaba ligada a alguien. Pero cuanto más el mundo intenta retenerla, más su silencio resuena como un grito de libertad. Y tal vez ese sea el misterio que este video revelará. Lo que el mundo teme no es a la mujer soltera, sino a la mujer que ya no necesita ser salvada. Aquella que comprendió que el amor verdadero comienza cuando deja de buscar espejos y empieza a construir ventanas hacia adentro. Porque en el instante en que elige estar sola, algo divino sucede. No pierde a nadie. Se encuentra completa. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en que la mujer comprende que ya no necesita ser esperada, elegida o aprobada. Es como si el espejo interno se rompiera en 1000 fragmentos, y de cada uno emergiera una versión suya que siempre existió, pero nunca fue escuchada. Ese momento no llega con aplausos ni promesas, sino con una extraña mezcla de miedo y liberación. Jung diría que es el inicio del proceso de individuación, el punto en que el yo comienza a despojarse de las máscaras impuestas por el colectivo. Y también es el punto de ruptura, porque al decir me elijo a mí, ella despierta no solo su propia luz, sino también todas las sombras que dormían bajo la necesidad de ser amada. El mundo no sabe qué hacer con una mujer que no busca aprobación. La sociedad, moldeada por siglos de narrativas patriarcales, se alimenta de la idea de que la mujer debe pertenecer a alguien para existir. Y cuando una de ellas se atreve a caminar sola, algo profundo se agita, no solo afuera, sino dentro de ella. Es como si el inconsciente colectivo susurrara: vuelve al rebaño, aquí estás segura. Pero ¿qué es la seguridad sino la prisión dorada del miedo? El silencio de la mujer que decide quedarse sola es peligroso porque es fértil. Genera conciencia. Y la conciencia femenina siempre ha sido el mayor temor de las estructuras de poder invisibles que gobiernan el mundo. La soledad elegida es un espejo que refleja verdades que el amor romántico oculta. Es en el vacío de la cama donde empieza a escuchar su propia alma y descubre que el ruido de la ausencia es en realidad el sonido de su presencia. Ningún toque, ninguna mirada y ningún abrazo pueden llenar lo que nace dentro en ese instante de claridad. Jung diría que el eros, la energía creadora, deja de proyectarse en el otro y comienza a circular internamente, fecundando el espíritu. Esa es la gestación de la mujer consciente. No engendra hijos, sino significados. No busca refugio en otro cuerpo, sino en su propio ser. Pero este despertar no es pacífico.
Es doloroso, confuso, a veces insoportable, porque toda mujer que decide caminar sola enfrenta el exilio simbólico. Es mirada con lástima, con curiosidad, con desprecio. La gente la llama fría, inaccesible, amarga, pero lo que realmente ven es el reflejo de sus propias prisiones. El miedo que el mundo siente por ella es el mismo miedo que cada uno siente al enfrentarse con su propia libertad. Y hay algo casi sagrado en ese enfrentamiento. Es el nacimiento de una nueva conciencia femenina, una fuerza silenciosa que ya no necesita testigos para existir. Y cuando ella mira hacia atrás, no hay arrepentimiento, solo la constatación de que todo lo que perdió eran ilusiones que nunca le pertenecieron. No quiere probar nada ni vencer a nadie, solo quiere existir en paz dentro de su propia piel. El amor, que antes era un campo de batalla, se convierte ahora en una meditación, y lo que antes era soledad se transforma en solitud, el estado más puro de comunión consigo misma. Es el inicio de un camino sin retorno, donde cada paso resuena una verdad olvidada. A veces, es necesario perder todo lo que nos definía para, finalmente, volvernos enteras. Existe un tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de revelaciones. Cuando la mujer elige permanecer sola, no huye del amor, lo redefine. Lo que antes era búsqueda se convierte en introspección. Lo que antes era deseo, ahora es presencia. Esa elección hace que el inconsciente comience a reorganizar símbolos antiguos. El matrimonio deja de ser un destino y pasa a ser un arquetipo interno, la unión del femenino y el masculino dentro de ella misma. Jung llamaría a esto hierogamia, el matrimonio sagrado entre el alma y el espíritu. Ya no existe el otro como fuente de completitud, porque el encuentro esencial ya ha ocurrido y ha sucedido en el territorio más profundo de la psique. Pero esta transformación no ocurre sin conflicto. El inconsciente es astuto. Prueba, provoca, crea ilusiones para verificar si el alma está realmente lista para seguir sola. Es cuando aparecen recuerdos, olores, mensajes antiguos, personas que reaparecen como fantasmas. Todo parece intentar arrastrarla de nuevo al pasado. Y es entonces cuando comprende. La soledad no es un refugio, es una prueba. Estar sola exige más valor que amar, porque amar puede ser una huida, pero permanecer en sí misma es un enfrentamiento. Es el momento en que el inconsciente pregunta, ¿puedes soportar ser tu propio hogar? Hay noches en que siente el peso de todas las elecciones, el frío de las manos vacías, el eco de un cuerpo que una vez fue abrazado. Y es en ese abismo donde ocurre el proceso más divino, porque el vacío, cuando es aceptado, se transforma en portal. La mujer que no teme su propio silencio comienza a escuchar el murmullo del alma. Una voz antigua, casi olvidada, que habla de propósito, de destino, de quién ha sido siempre antes de aprender a desear a alguien. Y esa voz dice, no es ausencia lo que sientes, es espacio. El mismo espacio que el universo necesitó para crear estrellas. El mundo exterior, con sus exigencias y miradas, intenta convencerla de que estar sola es un fracaso, cuando en realidad es una iniciación. Comienza a percibir que el amor verdadero no trata de compartir una vida, sino de expandir la conciencia, que la pareja ideal no es quien completa, sino quien refleja, y que a veces el espejo más brutal es la propia soledad. En ella no hay lugar para fingimientos. En ella el ego muere poco a poco y lo que queda es la esencia, desnuda, indomable, infinita. Por eso pocos soportan la libertad, porque exige la muerte simbólica de todo lo que era cómodo. Y cuando atraviesa ese desierto, algo cambia en su mirada. Ya no hay urgencia por demostrar nada, ni prisa por ser comprendida. Comienza a ver belleza donde antes había carencia, plenitud donde antes había espera. Su energía cambia, su campo se transforma y el mundo la percibe diferente. No es que haya dejado de amar, es que ahora ama de otro modo, sin posesión, sin promesas, sin miedo. El amor que antes la hacía depender, ahora la hace desbordar. Y es en ese desbordar silencioso donde se convierte en lo que Jung llamaba el self, el punto donde lo divino y lo humano finalmente se encuentran. Hay un momento en que el corazón de la mujer deja de pedir respuestas y empieza a escuchar su propio ritmo.
Es como si el tiempo, que antes era enemigo, se volviera cómplice. Cada día vivido en soledad se convierte en un rito de paso, una iniciación lenta y silenciosa hacia el alma propia. Jung decía que todo proceso de autoconocimiento exige atravesar el inconsciente, y ese camino está hecho de símbolos, no de certezas. Así la mujer aprende a descifrar sus propios signos, un sueño recurrente, un recuerdo que vuelve sin motivo, una lágrima que cae cuando el cuerpo está en paz. Nada es casual, todo es mensaje. La soledad se convierte en un lenguaje que el mundo exterior jamás podría comprender. A medida que se adentra en ese territorio interior, percibe cuánto tiempo vivió anestesiada. Descubre que durante años confundió presencia con dependencia, cuidado con control, amor con miedo. Ahora todo lo que era ruido se calla, y lo que queda es la verdad. Desnuda, muchas veces brutal, pero liberadora. Esa mujer empieza a entender que el amor romántico, cuando no es consciente, no es más que una repetición de heridas antiguas. La búsqueda inconsciente de la madre que acoge, del padre que valida, de la mirada que reconoce. Pero cuando esa búsqueda termina, cuando decide ser la madre y el padre de sí misma, nace algo que el mundo rara vez contempla, una mujer completa. Pero el inconsciente, en su sabiduría paradójica, nunca entrega la libertad gratis. Pone a prueba el alma con ilusiones sutiles, con deseos que regresan disfrazados, con encuentros que parecen destino pero son solo espejos de lo que ya ha sido sanado. Así aprende que la verdadera liberación no es el fin del dolor, sino su aceptación como parte del proceso. El sufrimiento deja de ser un castigo y se transforma en materia prima de la conciencia. Jung decía, aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, el destino nos lo hace vivir externamente. Y por eso, cuanto más se sumerge en sí misma, menos puede herirla el mundo. Con el tiempo, la mujer comprende que la soledad no es ausencia de vínculos, sino su transmutación. Los lazos ya no nacen de la carencia, sino de la elección. Se conecta con personas, ideas y experiencias que vibran en la misma frecuencia de autenticidad. El amor en esta nueva etapa no es algo que se busca, es algo que se irradia. La energía que antes se desperdiciaba intentando ser amada se convierte ahora en poder creativo, en magnetismo, en serenidad. El cuerpo se relaja, la mente se silencia y el alma florece sin testigos. Hay belleza en no ser vista, hay grandeza en no ser comprendida, y es en ese estado de quietud expansiva donde comprende un secreto que pocos se atreven a mirar. El amor que buscaba siempre estuvo dormido dentro de ella, y para despertarlo, fue necesario alejarse de todo lo que la distraía. La mujer que elige quedarse sola no es fría, es sabia, porque descubrió que la soledad no es el opuesto del amor, es su laboratorio. Es allí, en el silencio de sí misma, donde aprende a amar de una manera tan profunda que ya no necesita un nombre, un rostro o un cuerpo para reconocer lo divino. Y ese amor, cuando despierta, lo cambia todo. Hay una etapa en este camino en la que la mujer se da cuenta de que ya no echa de menos aquello que un día creyó esencial. Es un despertar silencioso, sin fuegos artificiales, sin público, pero de una profundidad casi sagrada. Aquello que antes la hacía anhelar compañía, ahora le parece distante, como el eco de una vida pasada. Ya no busca ser deseada, porque entendió que el deseo de los demás es volátil, condicionado, efímero. Lo que busca ahora es sentirse completa, incluso en el silencio absoluto. Jung decía que el alma madura cuando deja de buscar afuera lo que ya posee en potencia. Y eso es precisamente lo que ocurre. No se aísla por falta de amor, sino porque descubrió una fuente interna e inagotable de paz, una agua antigua que siempre estuvo allí, esperando ser hallada. En ese punto ocurre algo curioso. El mundo empieza a verla con extrañeza. La gente percibe una calma que incomoda, una mirada que ya no se inclina ante las expectativas. Hay algo en el semblante de esa mujer que desafía, no por arrogancia, sino por presencia. Se ha convertido en espejo, y el espejo incomoda a quien aún no se ha mirado de verdad. Cuando alguien le pregunta por qué sigue sola, sonríe, no con desdén sino con compasión, porque entiende que quien hace esa pregunta aún vive en la ilusión de que la soledad es un síntoma,
y no una elección. Sabe que el amor verdadero no comienza cuando encontramos a alguien, comienza cuando dejamos de temernos a nosotros mismos. Pero también existe el lado oscuro de este camino. El inconsciente, que antes era un campo de descubrimiento, se convierte en una arena de confrontación. Allí resurgen las voces antiguas, el miedo a envejecer sola, la culpa por no haber seguido el camino esperado, la duda de si el autoconocimiento valió el precio de la ausencia. Y es en ese punto donde la mujer debe elegir de nuevo, no entre el amor y la soledad, sino entre la fe y el miedo. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así comprende que la verdadera madurez es aceptar que dentro de ella coexisten la diosa y la herida, la sabiduría y el cansancio, la luz y el abismo. Y cuando afronta esa dualidad sin avergonzarse de ella, algo se transforma. El miedo, antes paralizante, se convierte en reverencia. El dolor, antes evitado, se vuelve maestro. Descubre que no hay salvación sin caída, ni luz sin sombra. Y es en ese paradojo donde el femenino despierta en su forma más pura, no como un ideal romántico, sino como una fuerza arquetípica que crea, destruye y renace infinitamente. La mujer que se elige a sí misma comprende que no es una víctima de la soledad, sino su sacerdotisa, porque la soledad en su forma más elevada es un templo, y ella su guardiana. En ese templo invisible el tiempo no corre, respira, y cada respiración es una ofrenda a la propia existencia. La mujer ya no busca ser comprendida, porque entendió que el lenguaje del alma está hecho de símbolos, y no todos están preparados para leerlos. Camina ligera pero profunda, serena pero poderosa, y lo que el mundo llama soledad, ella lo llama libertad, porque ahora sabe, estar sola no es estar vacía, es estar llena de sí misma, y quien está llena de sí no mendiga presencia, desborda significado. Hay un punto en este viaje en que el tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado. La mujer, que antes contaba los días esperando que algo ocurriera, ahora simplemente observa el fluir de la vida con la serenidad de quien ha aprendido a no controlar el destino. Cada amanecer se convierte en un recordatorio de que ya no necesita demostrar nada a nadie. No hay prisa ni expectativa, solo presencia. Es en ese estado donde descubre una forma distinta de belleza, no la que depende de la mirada ajena, sino la que nace de la paz interior. Jung decía que lo que negamos nos controla, y lo que aceptamos nos transforma. Así, al aceptar su propia solitud, trasciende el miedo al tiempo y encuentra en él el espejo más fiel de su evolución. Pero el mundo sigue intentando llamarla de vuelta. Las personas proyectan en ella sus vacíos, intentan convencerla de que la felicidad solo es real cuando se comparte, que el amor solo existe en pareja. Y aún así, ella permanece firme, no por orgullo, sino por sabiduría. Ya ha visto lo que hay al otro lado del espejo, ya ha sentido lo que es vivir en la espera, ya ha conocido el dolor de moldearse para encajar en el sueño de otro. Ahora sabe que el amor que el mundo predica es muchas veces el disfraz del miedo a estar solo. La mujer que se elige a sí misma no niega el amor, solo lo purifica, despojándolo de las cadenas de la necesidad. Ama sin querer poseer, se entrega sin tener que perderse. Con el tiempo su cuerpo cambia, no por decadencia, sino por madurez. Las marcas en la piel se vuelven recuerdos de batallas internas ganadas, de versiones que murieron para que otras pudieran nacer. Cada arruga es una cicatriz sagrada, una firma del tiempo que no destruye, sino que esculpe. Entiende que el verdadero rejuvenecimiento no viene de fuera, sino de dentro. Nace de la ligereza de no tener que fingir, del valor de vivir sin papeles. Hay una belleza casi mística en envejecer conscientemente. Es el cuerpo convirtiéndose en símbolo del alma que aprendió a florecer incluso después de la tormenta. Esa mujer ya no teme al espejo, porque el reflejo que ve ya no es apariencia, es esencia, y entonces sucede algo inesperado. Cuanto más se aleja de la búsqueda, más el amor la encuentra. No ese amor ruidoso, lleno de promesas y urgencias, sino un amor silencioso, natural, que no exige esfuerzo para existir. Puede venir de alguien o puede no venir, y aún así ella está completa.
Jung diría que es el momento en que el self se manifiesta plenamente. El estado en que el alma ya no necesita proyectar nada hacia afuera, porque reconoce en el propio ser lo divino que antes buscaba en los otros. Es cuando el amor deja de ser un evento y se convierte en una frecuencia, una vibración constante de gratitud y comprensión. Al final, la mujer comprende que su camino nunca trató de soledad, sino de reconciliación. No huyó del amor, solo se reconcilió con él dentro de sí. Todo lo que antes parecía pérdida ahora es ganancia. Todo lo que parecía ausencia ahora es presencia. La mujer que elige quedarse sola para el resto de la vida no se aisló, se encontró. Y en ese encuentro algo se disuelve, la necesidad de ser vista, la prisa por ser amada, el miedo a ser olvidada. Lo que queda es solo una certeza silenciosa, profunda, inmutable. Nadie que se elige a sí misma está realmente sola, porque dentro de quien despierta habita el universo entero. Hay un instante en que el corazón humano se cansa de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro. Para la mujer que eligió la solitud como camino, ese instante no es el final, es el renacimiento. Percibe que la verdadera plenitud no está en ser elegida, sino en elegirse cada día, incluso en las horas en que el silencio parece doler. Y es en ese punto cuando la soledad se vuelve maestra, enseñándole a diferenciar carencia de amor, impulso de conexión de necesidad de huida. Jung decía que el alma se expande cuando el ego calla, y quizá por eso, cuanto más silenciosa se queda, más vasto se vuelve su mundo interior. Lo que antes era vacío ahora es campo fértil, una tierra donde brotan significados que jamás florecerían bajo el ruido del apego. Pero este despertar tiene un precio. Exige que la mujer camine por desiertos internos que nadie aplaude y encare el espejo de sus propios miedos sin disfraces. Hay días en que la paz se mezcla con la duda, en que la serenidad es cortada por recuerdos antiguos, en que el cuerpo pide un abrazo y el alma responde con silencio. Y aún así ella continúa, porque entendió que la vida no está hecha de plenitud constante, sino de ciclos de muerte y renacimiento. El amor propio no es un estado permanente, es una práctica espiritual, el acto de elegirse incluso cuando la mente duda, incluso cuando el mundo no entiende. Es en esa fidelidad silenciosa a sí misma donde se vuelve invencible. Con el tiempo, algo mágico empieza a suceder. Las mismas cosas que antes la herían ahora ya no la tocan. Palabras que antes la hacían temblar ahora se apagan en el vacío, sin eco. Ha dejado de reaccionar. No por indiferencia, sino por madurez. Lo que antes era dolor se volvió comprensión. Lo que antes era ausencia se volvió expansión. Es como si hubiera aprendido una lengua nueva. El lenguaje del silencio interior, donde todo es significado y nada es pérdida. Jung llamaba a eso integración. El momento en que el inconsciente y la conciencia bailan juntos, sin conflicto. La mujer ahora entera ya no necesita luchar contra las sombras, las acoge, porque comprendió que la misma luz que hiere es la que cura. Esa transformación cambia incluso su manera de relacionarse con el mundo. Ya no pide amor, ofrece presencia. Ya no espera comprensión, cultiva calma. Su energía se vuelve rara, y por eso el mundo, sin entender, empieza a sentirse atraído por ella. Es la paradoja del alma iluminada. Cuanto más se basta, más los demás desean estar cerca. Pero ella no busca audiencia. Su amor ahora es discreto, sutil, maduro. No nace del deseo de ser vista, sino del placer de simplemente ser. Descubrió que el mayor poder de una mujer no está en conquistar corazones, sino en mantener el propio corazón despierto. Y cuando esa conciencia se instala, comprende que la soledad no es ausencia de amor. Es el ambiente donde el amor verdadero germina. Porque el amor que no nace de la solitud es siempre una petición de rescate. Y ella ya no necesita ser salvada, pues ha atravesado su propio abismo. Ahora la vida es simple. El café tiene otro sabor, el viento otro roce, el tiempo otra textura. Todo lo pequeño cobra sentido, todo lo común se vuelve sagrado. Y en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme, sonríe. Porque entiende, al fin, que estar sola nunca fue un castigo. Fue la forma que el universo encontró de hacerla oír su propia alma. Hay una serenidad que solo nace después del caos.
La mujer que atravesó la soledad como quien cruza un desierto no vuelve a ser la misma. Aprendió que el amor verdadero no es lo que el mundo romantiza, sino lo que nace del encuentro entre el alma y el silencio. Ahora todo lo que un día pareció urgente se vuelve irrelevante. Ya no quiere ser comprendida, quiere ser sentida. Ya no desea ser elegida, solo existir en autenticidad. El tiempo ya no pesa, el espejo ya no acusa y el futuro ya no amenaza. Jung decía que la individuación es el regreso a la totalidad, y eso es lo que vive ahora. Un reencuentro con lo que siempre fue, pero que el miedo le impedía ver. Esta nueva conciencia trae un tipo de paz que no es ausencia de dolor, sino convivencia con él. La mujer entiende que el dolor no desaparece, cambia de función. Deja de ser herida y se vuelve sabiduría. El sufrimiento, antes visto como castigo, ahora es maestro. Cada recuerdo que antes quemaba ahora ilumina. Cada ausencia que antes pesaba ahora flota. Mira hacia atrás sin rencor, porque comprende que todo lo vivido fue necesario para que se convirtiera en quien es. El dolor fue el mapa, el miedo el guardián y la soledad la gran iniciadora. Y por eso ahora camina sin esfuerzo, no porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque dejó de luchar contra el flujo de la vida. Surge también una especie de magnetismo de ese estado. Su mirada cambia. Ya no hay desesperación, ni prisa, ni vacío. Hay presencia. La gente lo percibe, aún sin comprender. Es como si llevara consigo una sabiduría antigua, una fuerza invisible que no necesita demostrarse. Lo que antes se veía como frialdad ahora es solo calma. Lo que antes parecían muros, ahora son fronteras sagradas. Se ha convertido en aquello que el inconsciente colectivo más teme y más admira. Una mujer que no necesita ser amada para amar. Y ese amor, cuando es libre, es el más peligroso de todos, porque despierta lo que está dormido en quien la observa. Pero esta libertad tiene un sonido, el sonido del propio corazón latiendo en paz. Descubre que el silencio es una plegaria y que cada respiración es un acto de entrega. Ya no hay separación entre lo humano y lo divino dentro de ella. Todo es unidad. Jung diría que esta es la reconciliación final, cuando el yo se inclina ante el alma y reconoce que nunca estuvo solo. La mujer que se eligió a sí misma no necesita promesas, porque ya vive en comunión con algo mayor. Entiende que amar no es poseer, sino permitir, y en esa permisión reside su fuerza. Permite el tiempo, permite el destino, se permite a sí misma ser exactamente lo que es, mutable, infinita, entera. Y así se vuelve símbolo, no de aislamiento, sino de trascendencia. La mujer que elige la soledad por amor a sí misma no abandona el mundo, solo lo contempla desde un lugar más alto. No huye del amor, lo eleva. No rechaza al otro, lo comprende. Y al hacerlo, despierta en todos a su alrededor el recuerdo de lo que es ser verdaderamente libre. Porque su presencia es un recordatorio silencioso de que la completitud no viene de afuera, viene del centro. Y quien la observa quizá nunca sepa explicar lo que siente, pero intuye algo. Que ante ella, el amor ya no es una búsqueda, es un estado. Hay un instante en que la mujer, al mirar su propio reflejo, ya no ve un rostro, ve un camino. Todo lo que vivió, cada silencio, cada ausencia, cada renuncia, ahora tiene sentido. Lo que parecía pérdida era depuración. Lo que dolía era solo el cuerpo aprendiendo a volverse templo. No hay final, solo el eco de un alma que se reencontró con su origen. Jung decía que la vida solo se vuelve soportable cuando el alma encuentra propósito, y el propósito, ahora, palpita en ella. La mujer que un día buscó ser amada, hoy es el amor mismo en movimiento. Y el amor, cuando se reconoce, ya no necesita pruebas, simplemente es. El mundo aún intentará llamarla de vuelta, ofrecerle espejos y coronas, pero nada de eso la seduce ya. Porque quien ha tocado la propia esencia no vuelve a ser rehén de las apariencias. Comprende que la verdadera victoria no es ser admirada, sino ser comprendida por sí misma. Y en ese reconocimiento silencioso hay una grandeza que el tiempo no borra. Es el instante en que el destino se inclina ante el alma y susurra: ahora estás lista para existir sin máscaras. Y ella sonríe, no por arrogancia, sino por gratitud.
porque entendió por fin que todo lo que buscaba era apenas un recordatorio de quien siempre fue. La soledad, que un día pareció castigo, ahora es lenguaje. A través de ella habla lo divino. El silencio dejó de ser ausencia de sonido y se volvió presencia pura. El espacio donde la conciencia respira y florece. Cada amanecer es un símbolo, cada gesto una oración, cada mirada un espejo. Ya no necesita pedir respuestas, porque aprendió a escucharlas en el intervalo entre una respiración y otra. Y en ese estado de plenitud comprende, finalmente, que el amor nunca se fue. Solo cambió de forma, y ahora habita todo lo que existe. Pero hay algo aún más profundo, una revelación que no se explica, solo se siente. La mujer comprende que la vida nunca quiso castigarla por elegir estar sola, solo quiso liberarla de la mentira de que el amor necesita de otro para ser real. Descubre que ser completa no es cerrarse, sino expandirse hasta el punto en que ya nadie más cabe donde antes había vacío. Es una forma distinta de eternidad, donde el tiempo ya no mide, solo contempla. Lo que antes era carencia, ahora es presencia. Lo que antes era espera, ahora es eternidad vivida en el presente. Y entonces se convierte en símbolo para todas las demás, no como ejemplo, sino como recordatorio. Un recordatorio de que la libertad femenina no consiste en gritar independencia, sino en silenciar el miedo, de que el amor no es un encuentro, sino un estado de conciencia, de que la soledad, cuando se abraza con valentía, es el vientre donde el alma renace. No carga banderas ni predica revoluciones, simplemente camina, y su presencia basta, porque cuando una mujer despierta, el inconsciente colectivo entero se mueve. En el fondo de eso trata el video, de la belleza de ser una mujer que se eligió a sí misma sin necesidad de justificarse. Una mujer que no teme al tiempo ni a la mirada de los demás, porque encontró lo sagrado en su propio silencio. Ella es el espejo de lo que el mundo olvidó, el recuerdo vivo de que el amor no se encuentra, se reconoce. Y cada vez que respira, el universo respira con ella como si dijera: ahora todo tiene sentido. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si en algún momento de este viaje sentiste como si escucharas tu propia alma, entonces no dejes que eso se pierda en el silencio. Deja que tu voz resuene. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete. No por costumbre, sino por propósito. Porque al hacerlo no solo apoyas un mensaje, eliges formar parte de un despertar. Y tal vez, sin darte cuenta, lo que comienza con un clic sea el primer paso hacia el reencuentro más profundo de todos. El reencuentro con lo más verdadero que hay en ti.